Dios te bendiga. Adonías usurpa el trono. Primera de Reyes, capítulo 1. Del versículo 5 en adelante leeremos hoy una historia que me volvió a dar ánimo esta mañana después de haberme presentado delante del Señor. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo: yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Pero el sacerdote Sadoc y Benaía, hijo de Joiada, el profeta Natán, Simei, rey, y todos los grandes de David no seguían a Adonías. Y matando a Adonías ovejas y vacas y animales gordos junto a la peña de Zoelet, la cual está cerca de la fuente de Rogel, convidó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los varones de Judá, siervos del rey. Pero no convidó al profeta Natán, ni a Benaía, ni a los grandes, ni a Salomón su hermano. Entonces habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, diciendo: ¿no has oído que reina Adonías, hijo de Agit, sin saberlo David, nuestro Señor? Ven, pues, ahora, y toma mi consejo para que conserves tu vida y la de tu hijo Salomón. Ve y entra al rey David y dile: Rey, Señor mío, ¿no juraste a tu sierva diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono? ¿Por qué pues reina Adonías? Y estando tú aún hablando con el rey, yo entraré tras ti y reafirmaré tus razones. Entonces Betsabé entró a la cámara del rey y el rey era muy viejo, y Abisai, sunamita, le servía. Y Betsabé se inclinó e hizo reverencia al rey. Y el rey dijo: ¿qué tienes? Y ella le respondió: Señor mío, tú juraste a tu sierva por Jehová tu Dios, diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. Y he aquí, ahora Adonías reina, y tú, mi señor rey, hasta ahora no lo sabes. Ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey, al sacerdote Abiatar, a Joab, general del ejército, mas a Salomón tu siervo no ha convidado. Entre tanto, rey, señor mío, los ojos de todo Israel están puestos en ti, para que les declares quién ha de sentarse en el trono de mi señor el rey después de él. De otra manera, sucederá que cuando mi señor el rey duerma con sus padres, yo y mi hijo Salomón seremos tenidos por culpables.
Mientras aún hablaba ella con el rey, he aquí vino el profeta Natán y dieron aviso al rey diciendo, he aquí el profeta Natán, el cual cuando entró el rey se postró delante del rey, inclinando su rostro a tierra. Y dijo Natán, rey, señor mío, has dicho tú, Adonías reinará después de mí y él se sentará en mi trono. Porque hoy ha descendido y ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey y a los capitanes del ejército y también al sacerdote Abiatar. Y he aquí, están comiendo y bebiendo delante de él y han dicho, ¡viva el rey Adonías! Pero ni a mí tu siervo, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benaía, hijo de Joiada, ni a Salomón tu siervo han convidado. ¿Es este negocio ordenado por mi señor el rey? Sin haber declarado a tus siervos quien se había de sentar en el trono de mi señor el rey después de él. Y vamos a dejarlo hasta ahí, hasta el versículo 27 del primer capítulo de Primera de Reyes. Podemos notar cómo hay un conflicto, un problema, y quienes están atravesando el problema vienen delante de quien puede resolver este asunto tan grave. Y se trata de quien ha usurpado un lugar que no le corresponde, por cuanto no fue a él quien se había dicho de antemano que se le daría ese trono para ser confirmado en el reino. Y podemos ver cómo hay una preocupación grande de parte de la madre de a quien se le había quitado ese lugar, Betsabé. Y viene alguien quien aconseja a Betsabé y le dice, mira, no te quedes ahí. Con tu saber lo que está pasando, no te quedes ahí, sino ve, preséntate delante del rey y hazle saber, pregúntale otra vez, que si eso se va a quedar así, que si nada va a suceder en cuanto a eso, que te vuelva a confirmar si acaso no fue que él te dijo que era tu hijo Salomón a quien le iba a corresponder ese lugar. Y Betsabé no se quedó ahí. Podemos ver cómo Betsabé va delante del rey y me encanta con la actitud que ella se presenta delante de él. Me recuerda a la actitud de Esther, que fue sin importarle si perdía su vida o no. Ella fue y arriesgó todo y se presentó también delante del rey. Leemos en el versículo 15. Dice, entonces Betsabé entró a la cámara del rey. Y el rey era muy viejo y Abisai sunamita le servía. Y Betsabé se inclinó e hizo reverencia al rey. Y el rey dijo, ¿qué tienes? Y es así como nos pasa a nosotros. Cuando se levantan conflictos que quieren borrar lo que Dios ya nos ha dicho, lo que Dios ya nos prometió. Y gloria a Dios que su palabra nos enseña que este camino no es por vista, sino por fe. Pero a Betsabé como que se turbó y al ver el conflicto delante de ella, se atemorizó en que creía que quizás eso que se le había prometido en cuanto a su hijo Salomón no se cumpliría, porque ella podía ver con sus ojos
cómo otro tomaba ese lugar que a ella se le había prometido. Pero qué bonito ver que ella no solo se quedó en recibir esa mala noticia, en ver esa mala noticia, sino que ella corrió delante de aquel y se presentó delante de aquel que podía resolver lo que se había levantado en contra de su promesa. Y eso también me recuerda la historia de Ana y Penina en Primera de Samuel. Penina molestaba, irritaba, enojaba, entristecía a Ana, porque ella se burlaba. Al igual que podemos ver aquí que Adonías, cuando usurpó el lugar de Salomón, echó una fiesta. Hizo una tremenda fiesta. Dice que mató bueyes, animales gordos, muchas ovejas. Y había invitado incluso a personas que fueran para que gritaran: ¡Viva el rey! Pero no había tomado en cuenta a Salomón, ni a los demás, que no convidó tampoco, que no invitó. Y Penina irritaba también de esa misma manera, como con esa burla. También eso me recuerda la historia de Nehemías, cual tocaremos más adelante. Sigamos viendo la actitud con la que Betsabé viene y se presenta delante del rey. Vuelvo a decir, ella se inclinó e hizo reverencia al rey, y el rey le preguntó: ¿qué tienes? Y ella respondió: Señor mío, tú juraste a tu sierva por Jehová tu Dios, diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. Y he aquí ahora Adonías reina, y tú, mi señor, hasta ahora no lo sabes. Ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey, al sacerdote Abiatar, a Joab, general del ejército, mas a Salomón tu siervo no ha convidado. O sea, ella viene delante del Señor, digamos, como nosotros venimos delante de Dios. Y el Señor nos pregunta: ¿qué te pasa, Estefanía? ¿Qué tienes? Y podemos ir en confianza y contarle al Señor: mira, está pasando esto, tú me prometiste esto, pero yo estoy viendo lo otro. Y ahí el Señor nos refresca otra vez a través de su palabra, que Él no miente, que al igual como Él dijo en el libro de Números, capítulo 23, si mi mente no me falla, capítulo 23, Él dice que, sí, amén, capítulo 23 del libro de Números, vamos a leerlo rapidito. Números 23. Leeremos solo 2 versículos. Y esta historia aquí es cuando Balaam, siendo aún profeta de Dios, se le ofreció que maldijera al pueblo de Israel, un pueblo que Dios había ya determinado bendecir. Y leemos capítulo 23 de Números, versículos 15 y 16. No, perdón, 19 y 20, perdónenme, 19 y 20. Dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará; habló, y no ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Lo que Dios promete a ti, a mí, podemos tener la confianza de que Él lo va a cumplir. Porque como Él mismo dice en su palabra que acabamos de leer, Él no es hombre ni hijo de hombre para devolverse, para arrepentirse de lo que ya Él determinó para nosotros. Y podemos confiar, descansar en que el Señor nos escucha aun cuando tememos,
a que lo que Él ya dijo, lo que Él ya determinó, nosotros tengamos el temor de que no se cumpla. Y esto me pasa a mí. Quizás a usted no. Pero esto me pasa a mí con frecuencia, Estefanía. Porque me dejo llevar de mi vista. Mis ojos me desenfocan fácilmente. Pero damos gloria a Dios de que nos ha enseñado a tener confianza, a poder venir y presentarnos delante de Él. Y cómo podemos descansar en que el Señor, al igual que el rey David, nos diga: Estefanía, ¿qué tienes? Y que abiertamente, sin esconder nada de lo que sentimos adentro, podemos venir. Quizás a simple vista no podemos ver, pero yo me pongo en el lugar de Betsabé y yo digo, yo me desespero. Yo me desespero y vengo y le digo: Señor, tú me prometiste esto, yo estoy viendo lo otro, ¿qué está pasando? ¿Fue verdad lo que tú me dijiste o fue mentira? Confírmame. Confírmame si yo estoy haciendo algo que no fue lo que tú me dijiste antes. Quizás tú cambiaste. Quizás eso fue ayer que tú lo dijiste, pero hoy ya no, por cuanto no veo que eso se cumple. Pero qué bello es nuestro Dios Todopoderoso y su Santo Espíritu, quien intercede por nosotros, al igual que Natán, que fue también y se presentó delante del rey, después que Betsabé se presentó también y fue y le dijo lo mismo, le dijo: mira, está pasando esto. Y así dice su palabra en el libro de Romanos, que nosotros muchas veces no sabemos, estoy parafraseando, qué decirle al Señor, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros. El Espíritu Santo viene a ser como ese receptor que puede traducir lo que quizás muchas veces en palabras al Señor no le podemos decir. Y es hermoso ver de la manera que David, aunque él estaba viejo, dice la palabra, gloria a Dios, que Dios no envejece y que Dios no está a punto de morir, sino que Él vive, que Él reina para siempre, que Él es eterno, que Él es el alfa, el omega, el principio y el fin, el que era, el que es y que aún ha de venir. Jesucristo murió, pero al tercer día resucitó, se levantó. Y vemos aquí cómo Natán vino también y se postró delante del rey, inclinando su rostro a tierra. Y dijo Natán: rey, señor mío. Vino a decirle lo mismo que Betsabé en su desesperación fue a decirle al rey. No con una actitud de arrogancia, con una actitud prepotente, sino con una actitud de humillación delante del rey. Y es así como al Señor le gusta que nosotros nos presentemos delante de Él. En humillación, sometidos, reconociéndole a Él. Y en confianza poder preguntarle: Señor, tú hablaste, tú me dijiste eso. Lo que yo estoy haciendo, Señor, ¿viene de mí o tú me has escogido para hacerlo? Y dice, leo versículos 24 en adelante, y dijo Natán: rey, señor mío, has dicho tú, Adonías reinará después de mí y él se sentará en mi trono. O sea, que viene a pedirle confirmación, así como nosotros vamos delante del Señor y le decimos: yo hice eso hoy. Señor, confírmame, ¿lo hago o no lo hago? Dime si en verdad tú has puesto esto en mí. Si en verdad tú me has llamado a hacer esto. O he sido yo que pensé que escuché mal, que pensé que oí mal. Pero no fue así. Y vamos a verlo en Primera de Crónicas, capítulo 28. A Betsabé, al parecer, se le había olvidado de que no era David,
sino Dios quien había escogido a Salomón para ese reinado después de David. Primera de Crónicas 28:5. Leemos. Dice, y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Y quiero compartir algunas de mis notas. Tranquila, Betsabé. Es Dios quien tiene el asunto en sus manos. No es quien diga ser rey, sino a quien Dios haya señalado. Tú tienes su respaldo. Hay otros intercediendo por ti, inclinándose ante el Rey de Reyes, para que tú puedas vencer. Adonías, su significado es: mi Señor es Jehová. Y él quiso entronarse de algo que no le pertenecía. Y eso me hizo pensar, aunque él aparentemente significaba mi Señor es Jehová, no actuaba como tal, porque tomó un lugar que no le correspondía. Y así nos pasa a nosotros cuando dejamos que se entronen pensamientos o que lleguen sentimientos disfrazados de Jehová, del Señor, que nos hacen dudar, que nos hacen preguntar si Dios en verdad nos llamó. Pero tenemos que cederle el paso a Salomón. Y Salomón viene a ser la sabiduría. O sea, que no andamos por sentimientos o por pensamientos que son dardos del mismo enemigo, del mismo infierno, que son enviados para hacernos dudar, retroceder del camino que llamamos caminando en fe, el cual no es por vista, sino por fe. ¿Qué es fe? Es pues la fe, la convicción de lo que no se ve. O sea, que es algo que ya yo sé, que no importa quién se disfrace. Si Dios me dijo, Estefanía, ya yo dije que tú vas a hacer X. Ya yo dije que tú vas a llegar a X lugar. No importa lo que yo vea en el camino, aunque se parezca a Jehová, pero no es Jehová. Va a tener que dejar el trono para permitirle a la palabra de Dios que sea la que se siente a reinar adentro de mí, por cuanto su palabra nunca mentirá. Y vamos a seguir. Me encanta cuando dice en uno de los versículos, el versículo 27 dice: ¿es este negocio ordenado por mi señor el rey, sin haber declarado a tus siervos quién se había de sentar en el trono de mi señor el rey después de él? Y yo me puse a pensar, ese negocio no es de Jehová, Estefanía, lo que estás pensando. Ese negocio no es Jehová quien lo ordena. Ese pensamiento que llegaba a querer arropar mi vida hoy no venía de parte de Dios. Al igual que Adonías, aunque celebró, aunque mató bueyes, grandes animales, aunque invitó a más que celebraran y que gritaran: ¡viva el rey Adonías! Eso no venía de Dios. No venía de Dios. Y quiero volver a decirte, tenemos que entronar, cederle el espacio a Salomón, que viene a ser la sabiduría
que viene a ser lo que ya nosotros sabemos que Dios nos ha dicho, no movernos de lo que Dios ya nos ha prometido. Aunque Adonías quiera celebrar, aunque Adonías quiera gritar, reina el rey Adonías, tranquilo, tranquila, que será por un tiempo. No dura mucho, aunque hubo mucha bulla, aunque hubo fiestas celebrándose. No era Adonías que iba a reinar, sino Salomón, por cuanto Dios le había escogido a él, lo había señalado, lo había ungido para ser rey. Así que deja que coman y beban, que no te tomen en cuenta. Es más, que digan lo que quieran. Aquí es Jehová que te sube o que te apea. Aquí quien sabe es Dios. Betsabé pensó que Salomón perdió su posición porque Adonías celebró. Parece que se le olvidó a Betsabé que no fue David, sino Jehová Dios quien lo escogió. Ahí nos cae otra vez, Primera de Crónicas 28:5. Hoy estaremos hablando de esta hermosa historia que nos dará ánimo a ti, a mí. ¿Por qué nos dará ánimo? Porque no importa lo que nuestros ojos vean, sino lo que Dios ya haya dicho que sucederá en nuestras vidas. Qué bueno es saber que en esos momentos difíciles Dios no nos deja solo. Natán y los demás grandes del rey no siguieron la corriente, más bien animaron a Betsabé a presentarse delante del rey. Así te animo hoy. Preséntate delante del Rey de Reyes. Preséntate delante del Señor. Humíllate delante de su presencia y dile: Dios, no estoy viendo lo que tú me has prometido, pero por favor refréscame hoy. Recuérdame otra vez lo que ya tú has dicho. Así Dios puede usar no solo a otras personas alrededor nuestro, sino su Espíritu Santo. Hoy, cuando ese pensamiento me quería arropar, quizás porque no veo el apoyo que quizás yo espero, o porque no todo el mundo le dé like, o comenten los videos, o compartan los videos, o se suscriban al canal. Hoy, aquí no había quien me dijera: Estefanía, yo estoy orando por ti. Lo cual sé que hay personas que el Señor tiene orando por mí. Yo lo sé. Pero presente aquí conmigo, no hubo quien me dijera: Estefanía, yo estoy orando por ti, vamos, preséntate delante del Rey. No. Mas su Espíritu Santo, quien intercede por nosotros, fue quien me motivó, quien me animó. Perdón, se me rompió una gomita. Quien me motivó, quien me animó, quien me levantó de mi cama y me dijo: Estefanía, preséntate delante del Rey. Preséntate. Trae a Él toda esa carga que tú sientes. Entonces, su Espíritu Santo, también el Señor lo trae para animarnos cuando más necesitamos ir y presentarnos delante del Rey, a inclinarnos y a hacer reverencia ante Él y escuchar su voz decirnos: Estefanía, ¿qué tienes? Aunque David no sabía lo que estaba sucediendo, Dios sí sabe lo que sucede. Dios sí sabe lo que estamos atravesando. Pero Él quiere escucharnos, contarle cómo nos sentimos, cómo estamos, qué tenemos. Isaías 49, 15 y 16. Usted lo puede anotar y puede buscarlo. Ahí habla de cómo la mujer se puede olvidar del hijo que ella da a luz, pero Jehová nunca se olvidará de nosotros. Ahí en su presencia podemos ser recordados de que lo que Dios prometió para nuestras vidas, no debemos temer aunque nuestros ojos vean lo contrario.
Dios mío, mi alma te alaba. Me encanta cómo Betsabé se ahoga delante del rey y le dice, está pasando esto, y mira aquello. Le hizo Betsabé saber que temía que David muriera y que esa situación los perjudicara después. Pues Adonías reinaría y Salomón no ejercería su posición si David se moría y ese problema no se arreglaba antes que él muriera. Pero qué bueno es saber que Dios no muere, que Dios es eterno, que aunque vemos como que todo está contrario, nada a nuestro favor está sucediendo, Dios es quien tiene todo en sus manos. Y Él tiene el absoluto, el total control. Natán viene a ser como esos hermanos que oran por nosotros, o como el mismo Espíritu Santo, como dije antes, que como nos dice su palabra, intercede por nosotros. No estamos solos. Esos hermanos que oran a Dios por nosotros, que se presentan delante del rey para interceder por nosotros, se postran, se inclinan con su rostro a tierra, rogándole a Dios, cumple tu propósito, Señor. Que así Dios hoy haga en tu vida. Yo le ruego a Dios que cumpla su propósito en tu vida en el nombre de Jesús y que te ponga los lentes de la fe y que te quite los ojos carnales que te hacen ver lo contrario a lo que Dios ya está haciendo, aunque todavía no se pueda ver, pero será manifiesto. Porque después de que Adonías reinó y todos lo vieron, por un momento, así también cuando se le quitó del trono, y usted puede terminar de leer ese capítulo 1 de Primera de Reyes. Vamos a leer otro poquito más. Dice, ellos entonces se estremecieron y se levantaron todos los convidados que estaban con Adonías, ya después que habían ungido entonces a Salomón, por cuanto a él era que le correspondía reinar. David actuó, quiero parafrasear para no tardarme mucho. Puede terminar de leer, pero antes de seguir ahí, quiero leer aquí, la respuesta de David es muy importante porque viene a ser como la respuesta de Dios para ti hoy. Entonces el rey David respondió y dijo, llamadme a Betsabé. Y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey, y el rey juró diciendo, vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por Jehová Dios de Israel, diciendo, tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono, en lugar mío, que así lo haré hoy. Así te dice Dios hoy. Lo que yo te he prometido, yo lo voy a cumplir, aunque tú no lo estés viendo. A su tiempo será manifiesto. Entonces Betsabé se inclinó ante el rey con su rostro a tierra y haciendo reverencia al rey dijo, viva mi señor el rey David para siempre. Que tengamos hoy esa actitud delante del Señor. Que nos humillemos y podamos decir, viva Jehová Dios de los ejércitos, viva su Hijo Jesucristo. Que yo hoy creo en tu palabra, en lo que ya tú has dicho, Señor. Amén. Gloria a Dios. Luego de ahí, el rey David dijo, llámenme los sacerdotes, a los profetas. Y llamaron a buscar a Salomón y gritaron, ¡viva el rey Salomón! Se acabó la burla, se acabará la burla, se acabará el menosprecio. Llegará el día en que todos serán testigos de lo que Dios ha prometido sobre tu vida. Y lo verán, será visto. Y te
llenarás de alegría. Ya no habrá más tristeza como Ana, que vivía por cuanto Penina la irritaba tanto y la entristecía. Ella vivía tan triste, tan oprimida. Pero hasta que llegó un día que el Señor se acordó de Ana. ¿Y sabes qué? No le dio a cualquier hijo. Como Penina tenía muchos, el de Ana era una parte escogida. Samuel fue escogido para algo grande. Así que lo que Dios te ha dicho no será muy común. No, será distinto. Marcará una diferencia que será notoria para gloria y alabanza de su nombre. Para gloria y alabanza del nombre de Jesucristo. Pidámosle a Dios tener esa actitud de Betsabé, que ella venía y se inclinaba y daba reverencia, hacía reverencia delante del rey. Que así nos presentemos hoy delante del Señor. Después iréis vosotros detrás de él, y vendrá y se sentará en mi trono, y él reinará por mí, porque a él ha escogido, para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Entonces, podemos ver que aquí no es de quien grita ser o no ser, sino que es de quien Dios escoge. Y podemos descansar en eso. Podemos descansar. Al igual que Gedeón, muchas veces queremos que Dios nos confirme una y otra vez lo que ya Él ha dicho. Lo que ya Él ha prometido. Y hoy Dios quiere que podamos entender de que este camino no siempre vamos a ver lo que Dios ha prometido. Iremos viendo tropiezos, cosas que son contrarias a lo que Dios ha dicho. Pero lo que permanece para siempre es la palabra de Jehová. Él nunca cambia. Balaam, siendo profeta de Jehová, se le ofreció que maldijese el pueblo que Dios había determinado bendecir. Y no pudo. Por cuanto Dios ya los había marcado a ese pueblo. Y nada de lo que Dios había dicho sobre ellos podía ser revocado, ni siquiera un profeta de Dios, quien había sido sobornado, se había cegado por la avaricia. Ni siquiera quien sea que sea de renombre o no podrá detener la obra que Dios en tus manos depositó. Y culminamos con la historia de Nehemías. Una historia que cuando el Señor empezaba a entregarme las alabanzas, fue con la que Él trató con mi vida. Una historia que podemos ver en mucho el menosprecio presente. La burla, el desprecio, el tener en poco lo que Nehemías hacía, porque no entendían que no era Nehemías, sino que la obra era de Jehová Dios. Leemos el capítulo 3. Capítulo 4, perdón, de Nehemías. Unos cuantos versículos. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Acabarán en un día. Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Se burlaron. Se burlaron.
Se burlaron de lo que Nehemías hacía, por cuanto ellos no sabían que eso no venía de Nehemías, sino Dios que lo había puesto en sus manos. Pero ¿sabes qué? Nehemías fue y se presentó delante de Dios y le dijo: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo a la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificábamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de la altura, de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. El enemigo siempre querrá venir en contra nuestra para desanimarnos, para poder convencernos de que es en vano lo que hacemos de parte del Señor. Pero no importa quién se burle de ti, no importa quién se burle de mí hoy. Lo que importa es que tú y yo estemos seguros de que fue Dios quien nos envió, de que contamos con Él, y que si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aquí lo que importa es saber que la obra es de Dios y que Él fue que te puso en esa posición para ejercerlo. A Salomón se burló a Adonías, mandando a hacer fiesta, burlándose de él, creyéndose que la posición era de él. Pero Salomón llegó a ser rey, al fin y al cabo, porque fue Dios quien lo había escogido a él. Y leemos del capítulo 6 de Nehemías también. Versículo 11 al 16 dice: entonces dije, un hombre como yo ha de huir. ¿Y quién que fuere como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado. Porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecase y le sirviera de mal nombre, con que fuera yo infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetisa, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Tendrán que reconocer quien se burle de ti, quien se ría hoy de ti, que la obra que tienes en tus manos es de Dios, no tuya, por cuanto Él es quien la prospera y Él es quien la llevará a cabo. Aunque intenten hacerte retroceder, aunque intenten hacerte temer, infundirte miedo, desanimarte, aún tú mismo menospreciarte, continúa, porque la obra será terminada. Sí, el valle de la humillación no es fácil, el valle del menosprecio no es fácil, pero si nos humillamos, como nos dice el libro de Santiago, humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios. Estoy parafraseando. Someteos pues a Dios. Resistid. Así como dice mi camiseta, resiste. Resistid al diablo. Resiste el menosprecio. Resiste la burla. Porque a su tiempo el Señor lo hará huir. Y tendrá que reconocer. Y en vez de tú ser la que teme, o tú ser el que teme, tendrán que temer, por cuanto Dios ha de mostrar que la obra era suya.
Así pasó con el rey Salomón y Adonías, el usurpador. Ahora sí podemos leer los versículos 49 del mismo capítulo 1. Ellos entonces se estremecieron y se levantaron todos los convidados que estaban con Adonías y se fueron cada uno por su camino. Mas Adonías, temiendo, luego de haber celebrado, lo abandonaron. Todos los que lo apoyaron lo dejaron solo. No hubo quien más hiciera bulla junto con él. No hubo quien más le hiciera, como dice el dominicano, el coro, para burlarse de Salomón y para mofarse diciendo: yo soy rey, yo soy rey. Temiendo de la presencia de Salomón, se levantó y se fue. Y se asió de los cuernos del altar. Y se lo hicieron saber a Salomón diciendo: he aquí que Adonías tiene miedo del rey. Perdón, me perdí, oh Dios eterno de la gloria. Y se le hicieron saber a Salomón diciendo: he aquí que Adonías tiene miedo del rey Salomón, pues ha sido de los cuernos del altar diciendo: júrame hoy el rey Salomón que no matará a espada a su siervo. Y Salomón dijo: si él fuere hombre de bien, y ni uno de sus cabellos caerá en tierra, mas si se hallare mal en él, morirá. Y envió el rey Salomón y lo trajeron delante del altar. Y él vino y se inclinó ante el rey Salomón. Y Salomón dijo: vete a tu casa. Cuando Dios manifieste lo que Él va a hacer en tu vida, y esta es una de mis oraciones, yo le pido: Señor, no permitas que la venganza, la cual es de Dios, dejemos lugar a la venganza, porque el Señor dice: es mía, yo pagaré. Que no permita que mi corazón, esta es mi oración personal, Señor, aquí abajo, desde el valle de la humillación, es fácil decir esto, pero quiero que por favor tú mantengas esto dentro de mí. Tala bien mi corazón, fórmalo bien, para que cuando llegue ese día que tú me pongas en la posición donde tú me quieres poner, mi corazón no se ciegue, no se envuelva en la ira, en la venganza de aquellos que me menospreciaron, de aquellos que me tuvieron en poco, de aquellos que se burlaron, sino más bien que, al igual que José, que podemos comparar este final con el final de José, quien fue vendido por sus hermanos, quien fue maltratado, sufrió humillaciones, se lo llevaron preso, lo acusaron de cosas que él no hizo. Sufrió por muchos años, pero Dios cumplió el propósito que Él tenía con él, que era de ser la mano derecha del rey de Egipto. Y sabes la actitud que tuvo José. Después de haber sido posicionado, después de tener el poder en sus manos, de destruir a todo aquel que le causó daño, de todo aquel que lo pisoteó, que lo menospreció. José no se vengó. José les hizo bien a ellos. Así también Salomón. Salomón no se vengó de Adonías. Salomón le dijo: vete a tu casa. Que así como ese rey, nosotros podamos llegar libre a todo aquel que nos ha hecho daño, a todo aquel que nos ha menospreciado, a todo aquel que ha celebrado sin nosotros, sin tomarnos en cuenta, comieron, bebieron y no nos invitaron. Que cuando ellos nos necesiten, nosotros podamos ayudarlo. No es fácil hacerlo, hermanos. A mí me ha tocado ayudar a personas que me han menospreciado. Pero para gloria y honra del Señor, el Señor nos ha ayudado a vencer, a no dejarnos llevar de la ira, del enojo, de la venganza, sino dejar que sea Salomón que reine y no Adonías, que se disfraza de que Jehová es el Señor y usurpa un trono que no le corresponde. Dejemos que en vez de tener ese odio, sea Salomón
que viene a ser la sabiduría, la palabra de Dios, y que, como dice Colosenses, podamos andar como es digno de aquel que se llama cristiano. Que hoy puedas confiar en que Adonías, aunque está celebrando, está comiendo, está bebiendo y no te ha invitado, Salomón, a su tiempo, será el que vencerá reinando, por cuanto fue Dios quien lo escogió y no el hombre quien lo llamó o lo posicionó. Yo anuncio buenas nuevas. Dios te bendiga.